Estamos en un periodo de tiempo muy especial. Hace exactamente 1700 años se estaba celebrando el Concilio de Nicea en lo que actualmente sería Turquía, en Asia Menor, una provincia del Imperio Romano. Y vamos a analizar hoy un poquito de la importancia de el Concilio de Nicea. Hoy muy pocos cristianos se atreven a negar el Concilio de Nicea. De hecho, uno de los requisitos para considerarte cristiano es creer que Jesús es Dios. Aunque tengas como base la Biblia cristiana, si no crees que Jesús es Dios, no eres cristiano. Y esto se acabó reconociendo en Nicea. Ok, entonces vamos a empezar. Concilio de Nicea, año 325. ¿Sale? Año 325. Lo vamos a dividir en 4 apartados: contexto histórico y convocatoria, cuestiones abordadas y decisiones, impacto y legado, análisis crítico y relevancia. ¿Ok? Fecha y lugar. El Concilio de Nicea, bueno, ya más o menos lo comentábamos. El Concilio de Nicea tuvo lugar el 20 del 20 de mayo de 325 al 25 de julio de 325, y fue en lo que hoy se llama actualmente Iznik, Turquía, que en ese momento se llamaba Nicea, ¿ok? Y Nicea era un lugar dedicado, tiene su nombre de la diosa Nike, Nikea, era a la diosa de la victoria. Y también es relevante decir que asistió San Nicolás. Recordemos también que San Nicolás es un nombre que viene en honor a la diosa Nike, la diosa de la victoria. Muy bien. ¿Quién fue su convocante? Pues fue ni más ni menos que el emperador Constantino I. El emperador Constantino convoca el concilio, pero por consejo de Ocio, un obispo español, Ocio de Córdoba. Pues él veía que había unas fuertes controversias en el tema cristológico, y que las ideas de Arrio estaban dividiendo el cristianismo. Pero ahorita vamos a ver quién es Arrio. Ok, entonces el emperador Constantino tiene de consejero a Ocio, un obispo español de Córdoba, y él es quien le aconseja convocar ese concilio, quien a su vez fue quien presidió el concilio y era el representante directo del Papa. Buscaba la unidad política y religiosa, pues muchas veces se aprovechaba las divergencias políticas para generar controversias religiosas y viceversa. Se aprovechaba el tema religioso para generar controversias en el imperio. Constantino en el 325 no estaba bautizado. Según las crónicas, él se bautiza hasta el año 337. ¿Ok? ¿Y por qué se le da esta importancia? ¿Por qué Constantino tiene de repente este interés en el cristianismo? Bueno, él mismo relata que él tuvo una visión cuando derrota a Magencio en el puente Milvio en el año 312. Tuvo una visión donde ve una cruz en el cielo y una voz que le dice in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Sobre este signo vencerás. O sea, que la cruz de Cristo le daría la victoria
sobre Magencio, tal como ocurrió. Pero ¿qué estaba pasando? En ese momento en el Imperio Romano había muchos emperadores. El imperio era tan vasto que no es una estructura monárquica lineal como las monarquías europeas que tenemos en mente en tiempos de la Edad Media o del Renacimiento. Las estructuras romanas eran un poquito más complejas y fueron las que dieron origen a todo eso. Pero en ese momento, para no profundizar mucho, había 6 emperadores al mismo tiempo en el Imperio Romano. Y entonces, dentro de estos mismos emperadores había rivalidades y se iban peleando unos contra otros. Al final, había Magencio, era uno de los últimos rivales de Constantino, su acérrimo rival. Y bueno, pues en este momento Constantino consolida su poder al derrotar a Magencio en el puente Milvio y con esta visión de Cristo. Solo quedaba su compañero Licinio, pero esta historia se precipita, tuvieron acuerdos y protegieron a los cristianos hasta cierto punto, pero Licinio de repente da un golpe de timón y al final Constantino acaba como el único emperador del imperio en el año 324. Y esto es importantísimo, porque una vez que está eso, era lo que les decíamos, o sea, en este contexto urgía tener una unidad política, urgía la unidad del imperio. Entonces, Constantino ya había logrado la unidad y él visionariamente dijo que si permitía que existieran las divisiones en el imperio, tal vez algún adversario político apoyaría a alguna de las facciones cristianas para ponerlas en contra de él. Entonces, si ya había unificado políticamente al imperio en el 324, urgía una unificación religiosa y por eso convoca al concilio de Nicea en el año 325. Ok, también como antecedente, en el año 313, un año después de haber derrotado a Magencio, viene el edicto de Milán, que es en el 313 y es la libertad de culto. Aquí es donde muchas denominaciones o corrientes dicen que es la fundación de la Iglesia Católica. No se ponen de acuerdo. Muchos dicen que Constantino era papa, otros dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica en 313, otros dicen que la fundó en 325. La realidad es que para ese momento la Iglesia Católica ya llevaba muchos años, o sea, si la vamos rastreando, tiene su origen en Palestina y el término católico solo es un calificativo de la iglesia cristiana. Entonces, como tal, no se puede decir. Y si se habla también de la estructura romana, pues en ese momento el obispo de Roma era Melquiades. Era Melquiades y creo que ya era el número 25, el obispo de Roma el número 25, según las crónicas y las cuentas. O sea, ya había habido 25 papas antes u obispos de Roma, porque en ese momento todavía no se llamaba oficialmente papa. Pero pues ya existía la estructura. Entonces, pues bueno, en eso estamos. ¿Y cuál fue la principal controversia que se trató en el concilio de Nicea? Pues vamos a por ello. El arrianismo. El arrianismo es una doctrina cristológica que se empezó a hacer muy popular
Y de hecho, el arrianismo no es que haya salido de las piedras, más bien fue como muy estructurada y fue el primero que puso sobre la mesa el tema de la naturaleza de Cristo, ¿no? ¿Sabes qué? Cristo es el Hijo de Dios y es el primer hombre, pero no es de la misma sustancia del Padre. Y eso es lo que detona la controversia, porque nadie se lo había planteado, ¿ok? Nadie se había planteado la naturaleza de Cristo. Arrio empieza a cuestionarse cuál era la naturaleza de Cristo. Arrio, ¿de dónde es? Arrio es un presbítero de la ciudad de Alejandría. Hay que tener en cuenta que Alejandría en esa época era una ciudad muy importante en el imperio. Había sido la capital del imperio de Alejandro Magno. Era la sede de San Marcos, era la sede que se reconocía apostólicamente como fundada por San Marcos y tenía mucho prestigio, ¿no? Negaba la plena divinidad de Cristo, como ya habíamos dicho. Cristo sí era divino en alguna escala, pero no era de la misma naturaleza del Padre y estaba subordinado al Padre, y él se basaba en pasajes de la Escritura para, para justificarlo, donde él decía, el Padre es mayor que yo, por ejemplo. O sea, en este sentido, Arrio ya citaba las Escrituras. Ojo, todavía no existía el canon, tendríamos que esperar hasta el Sínodo de Roma y los concilios africanos para tener una definición formal del canon. Ya existían eh, pues eh, algunas listas, ¿no? Porque si no, ¿de dónde salen los escritos que leen los padres conciliares? Sin embargo, como tal, todavía no hay un canon oficial. Pero esta necesidad de definir la naturaleza de Cristo para evitar la división en el cristianismo era una necesidad un poquito más urgente todavía, ¿no? Entonces, antes del canon se tuvo que definir cuál era la naturaleza de Cristo. Y bueno, pues ya vimos cuál era la controversia, ¿no? ¿Quiénes asistieron al concilio? Pues entre 300 y 318 obispos. La mayoría eran del oriente cristiano. Occidente tuvo solamente 5 obispos, entre los que estaban los legados del Papa Silvestre y Ocio de Córdoba. Ok, Constantino pues facilitó el transporte y aquí vamos a ver quiénes fueron los asistentes más importantes, los asistentes destacados. Alejandro de Alejandría, él era obispo de, de la sede en ese momento y él defendía la ortodoxia cristiana. Él estaba en contra del postulado de Arrio. Estaba también Atanasio, que sería la postre San Atanasio, y en ese momento era apenas un diácono. Era, cuando estuvo presente ahí era muy joven. Se calcula que tendría entre 26 y 30 años. Estaba Arrio, el postulante de la doctrina. Estaba Eusebio de Nicomedia, y Eusebio, si no me equivoco, él era patrocinador de Arrio. Él simpatizaba con la postura de Arrio, y estaba Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba es fundamental en esta ecuación porque la tradición nos dice que presidió, y es lo más probable que haya precedido el concilio. Él es quien sugiere a Constantino convocar el concilio al ver todas estas controversias, y pues bueno, también era un representante fundamental
del Papa de Roma. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí en un punto bastante interesante. Y recordamos lo que les comentaba hace rato, es muy probable que también haya estado en el concilio San Nicolás de Mira, San Nicolás de Bari, que también es un personaje muy interesante. Es el personaje que hoy es conocido como Santa Claus, Papá Noel. Bueno, pues San Nicolás estuvo presente en el concilio de Nicea. Y tanto Nicea como Nicolás tienen un origen etimológico similar en honor a la diosa griega de la victoria Nike. ¿Ok? Muy bien, pues ahí vamos, ahí vamos. Y pues bueno, ¿qué cuestiones se abordaron y qué decisiones se tomaron a partir del concilio? Pues lo principal aquí fue el arrianismo, ¿ok? El arrianismo, pero ya aprovechando que están reunidos, pues vamos a definir varios temas como unificación de prácticas litúrgicas, en este caso la Pascua, y la organización eclesiástica para la cual se hicieron 20 cánones. De estos 20 cánones tenemos un video enumerándolos, que hablan sobre todo de cómo va a ser la organización de la iglesia, ¿ok? Pero vamos al corazón del concilio de Nicea, que fue el tratamiento del arrianismo. Ok, el, el concilio termina por rechazar el arrianismo y ¿cuál es su planteo final? Pues la defensa de la divinidad de Cristo, que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, ¿ok? Mientras Atanasio decía que Jesús fue engendrado, no creado, y de la misma sustancia de Dios Padre, ¿ok? El homoousios, ¿ok? De la misma naturaleza. Eso quiere decir, es un término griego que quiere decir de la misma naturaleza, misma sustancia, y que es engendrado, no creado. Esto en oposición a lo que vimos que decía Arrio, que Arrio decía, hubo un tiempo en el que no existía el Hijo, hubo un tiempo en el que Cristo no existió. Aquí Atanasio dice lo contrario y dice que no fue creado. Arrio dice que fue creado. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos uno de los grandes entregables del concilio, fue el credo niceno de 325. Es la base del credo que rezan hoy la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, o sea, todas las iglesias apostólicas y muchas de las iglesias protestantes históricas, ¿ok? Tienen el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Y de ahí en adelante, ese credo tiene como base a Nicea. Ojo, el credo que rezamos hoy es el credo niceno constantinopolitano. ¿Ok? Este, eh, completo. Aquí el credo tiene unos anatemas. Es un poco diferente también. Tenemos un video que habla exactamente de cómo era el credo que vino de Nicea. Porque, digo, aunque es la base, no es lo mismo. Sí, y al escucharlo, sí te quedas con un sabor de boca diferente. ¿Ok? Pero ojo, es la misma ortodoxia. Solo es Constantinopla lo complementa, el credo de Constantinopla lo complementa porque ya ahí se acaba definiendo completamente la doctrina de la Trinidad en Constantinopla. Aquí todavía no, no está definida dogmáticamente la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Y pues bueno, vamos ahora a ver cuáles fueron las consecuencias para Arrio y sus seguidores. Fueron condenados y sus escritos quemados. Fueron desterrados por Constantino
pero aunque el arrianismo fue condenado, no desapareció. Eh, Persistió por décadas, incluso por siglos. Todavía en Constantinopla había semiarrianos en la corte imperial, ¿no? Que sostenían posturas arrianas y se les llamó semi-arrianos. Hoy en día nadie quiere ser arriano. Y ojo, algo que es muy importante y muy interesante decir es que los arrianos en su momento decían que ellos eran la iglesia católica. Ok, o sea, todos los que querían o todos los que estaban defendiendo su ortodoxia se denominaban a sí mismos católicos. Ok, o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. En el caso de que el arrianismo hubiera triunfado como, como la postura cristológica, tal vez los arrianos serían los católicos y los ortodoxos, y por ejemplo, los que se opusieran serían los atanasianos. ¿Sí me explico? Serían los atanasianos, pero ojo, nosotros que seguimos la doctrina de Atanasio, en ese sentido, sabemos que esa postura triunfante se llamó, eh, pues, la cristología de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Y ojo, no es que la doctrina sea de Atanasio, la doctrina es de Dios. Sin embargo, quien la postuló principalmente fue Atanasio. Igual con Arrio, o sea, Arrio fue el principal postulante de esa cristología, pero no era el único que pensaba así, y seguramente él toma posturas de teólogos anteriores. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el arrianismo pierde oficialmente, pero se refugia por diferentes regiones y sobre todo huyen al norte. Los arrianos huyen al norte, empiezan a evangelizar y cristianizan a los godos. Y de hecho los pueblos germánicos que se cristianizaron fueron cristianizados por los arrianos. ¿Ok? Y de hecho la corriente cristiana que la corriente cristiana que evangeliza España son los arrianos. España se convertiría al catolicismo hasta el siglo VI aproximadamente, cuando el rey Recaredo del reino visigodo se convierte al catolicismo. Entonces es bien importante entender que el arrianismo perduró por muchos años más. De hecho, su influencia es bastante considerable en el Islam, es bastante considerable hoy en los testigos de Jehová, aunque los testigos de Jehová también serían neumatómacos. Los testigos de Jehová serían arrianos y neumatómacos. Pero bueno, los neumatómacos fueron combatidos en el concilio de Constantinopla, que también tenemos un video que habla de eso. Ok, pero bueno, vamos a seguir. Pero para que entiendan que no nada más por decreto se condena el arrianismo y el arrianismo desaparece. Incluso hay quienes piensan que Constantino se bautizó como arriano. Por eso la Iglesia Católica no lo venera como santo. Y también la Iglesia Católica no venera a Ocio como santo, porque se dice que fue signante de un documento semi-arriano. Ok, pero bueno, ahorita está todo un proceso de análisis histórico para valorar eso y pues lograr que Ocio sea declarado santo, así como es declarado santo en Oriente. También es de destacar que Constantino es declarado santo por las iglesias orientales y la anglicana, y si no me equivoco también los luteranos, algunas ramas luteranas lo tienen por santo. Muy bien.
Doctrina cristológica. Pues bueno, esto es básicamente la médula, pero también todos sus temas misceláneos del concilio. Y aquí vamos a ver las prácticas litúrgicas. Se buscó la fecha de la estandarización de la Pascua. Ok, en Roma se usaba celebrar la Pascua en la primera luna llena de, de primavera, si no me equivoco, sí. Sí, sí, y en algunas partes del imperio se celebraba con la fecha de la Pascua judía. Y esta controversia se llamó la controversia cuartodecimana. Es decir, bien, se llama cuartodecimana porque la celebraban la fecha de el 14 de Nisan. El 14 de Nisan es una fecha en el calendario hebreo. Entonces se celebraban, ya no importaba en el calendario romano cuando cayera, sino se basaban en la fecha del calendario judío y romano. Y entonces la postura triunfante fue la romana, argumentando que Pedro y Pablo, que habían implementado la iglesia en Roma, pues celebraban esos días, y que si la iglesia era pastoreada por Pedro, pues se necesitaba que la Pascua se celebrara de acuerdo a lo que indicaba la costumbre del pastor designado por Cristo en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ya vemos aquí doctrina cristológica y la unificación de prácticas litúrgicas, en este caso la fecha de la Pascua. Y la organización eclesiástica, los 20 cánones que ya les he platicado, que tenemos un video también. Aquí es la jerarquía, se habló de la jerarquía de las sedes episcopales, se reconoció la primacía de Roma y Alejandría y Antioquía. Se dio un estatus honorífico a Jerusalén. Se resuelve el tema del cisma melesiano en Egipto. ¿Qué era el cisma melesiano? Pues les platico. Los cristianos fueron perseguidos, y muchos cristianos, por temor, renegaban de la fe cristiana para salvar la vida. Cuando terminan las persecuciones, se reincorporan al cristianismo. ¿Y qué pasa? Pues la iglesia los admite, pero Melesio dice que no, que estos son traidores y que no deben ser readmitidos con tanta facilidad, que no es justo para aquellos que, que murieron, y para aquellos que murieron o sea, que se quedaron en la raya y se mantuvieron fieles a la iglesia. Pero pues la iglesia dijo no, todos sean bienvenidos de regreso eh, a la iglesia. Y es un poquito la base del donatismo a la que se enfrentaría San Agustín. Ok, pues bueno, también se prohíbe la usura entre los clérigos, y señala que hay que rezar de pie durante los domingos en las misas, en las divinas liturgias y en la Pascua. ¿Ok? Y bueno, hay otros tantos más, ¿no? Donde habla de militares, habla de las mujeres que tienen que vivir con los clérigos, y diferentes cuestiones aquí en este sentido. ¿Cuál fue el impacto y legado de Nicea? Ok. Impacto en el ámbito teológico. Pues fue un hito en la fe cristiana.
todos los cristianos medianamente instruidos han escuchado hablar del Concilio de Nicea y más o menos tienen noción de qué se trata. Y como les decía, un requisito para considerar cristiano a alguien es que crea que Jesús es Dios. Si no cree que Jesús es Dios, no lo consideran cristiano. Por ejemplo, muchas ramas no consideran cristianos a los testigos de Jehová o a los mormones por esta diferencia o esta discrepancia cristológica. Ok, sentó las bases de la doctrina trinitaria que se confirmaría en Constantinopla en 381. Porque, ojo, aquí estamos discutiendo cristología, pero en Constantinopla se acabaría discutiendo también el papel del Espíritu Santo, porque aquí no se habló de Espíritu Santo, se habló solamente de cristología. Y hablamos de la plena divinidad de Jesucristo y que debido a esta divinidad de Jesucristo es que su sacrificio nos da la salvación. Y bueno, pues el legado es el credo niceno del que ya hablamos anteriormente. Ok. La relación iglesia-estado se vio sumamente afectada. Muchos dicen que el concilio de Nicea fue un precedente para el cesaropapismo. El cesaropapismo, pues es un movimiento que, como bien lo dice, tiene mucha autoridad e injerencia al Estado en temas religiosos, y en ese momento pues así tenía que ser, ¿no? Había mucha influencia imperial para asuntos eclesiásticos, porque al imperio le interesaba mantener la unidad, el imperio necesitaba tener unidos y sabía que pues muchas facciones políticas podían tener el pretexto religioso para tramar pues conspiraciones políticas, y como se ve, eso ocurrió muchas veces a lo largo de la historia. Ocurrió en Alejandría, ocurrió en Constantinopla, ocurrió en el Sacro Imperio con Lutero, ocurrió con muchísimos casos de la historia cristiana, ¿no? Y Constantino le gustaba referirse a sí mismo como obispo de asuntos externos. O sea, él decía que su papel, más que teológico, era de árbitro, porque él no participó en doctrinas, no participó en debates teológicos, pero sí era el árbitro, ¿no? En estas sesiones. Y de hecho Constantino pues simpatizaba con el arrianismo, por lo que dicen las fuentes. Entonces el hecho de que haya perdido la postura arriana en el debate no le agradó al emperador. Y es otro argumento contra quienes dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque pues al final la teología que se impuso era la teología que no apoyaba a Constantino. ¿Ok? Profundización bajo Teodosio I. Bueno, pues todo esto se acaba consolidando cuando Teodosio hace el cristianismo la religión oficial de Roma. Consolidación social y cultural. El respaldo imperial le otorga prestigio y poder a la iglesia. Facilitó la expansión del cristianismo y a la vez también, pues con este respaldo imperial se reprimieron herejías, ¿no? Se reprimieron herejías como el caso del donatismo, como el caso del arrianismo mismo. Se
se desterraba a los herejes, y entonces, pues bueno, eso provocó que la iglesia fuera pues tomando forma, ¿no? Tomando forma y se facilita la expansión, pero incluso el cristianismo ya estaba fuera del Imperio Romano. Y por parte de todo esto que estamos platicando, en Persia, en el Imperio Persa, se empieza a perseguir a los cristianos porque los persas decían que los cristianos eran agentes del Imperio Romano, que en ese momento era su acérrimo rival. O sea, para los persas, los cristianos no eran otra cosa que sinónimo de romanos. ¿Ok? Diálogo ecuménico actual. Como les digo, prácticamente ningún cristiano se atreve a negar el concilio de Nicea. Todos lo aceptan. O sea, tú vas incluso si eres cristiano trinitario, así, pum, si eres cristiano trinitario, aceptas la base del concilio de Nicea. Si tú crees que Jesús es Dios, eres niceno. No, no hay más. No hay más. ¿Ok? Aunque tú no te definas así, pues es una creencia, es un postulado que acabó siendo reconocido y definido para la cristiandad por el concilio de Nicea. Y es un credo compartido por católicos ortodoxos y protestantes. ¿Ok? Bueno, pues también es una inspiración para buscar la unidad en la diversidad, porque un cristiano de Roma no era igual a un cristiano en Alejandría, no era igual a un cristiano en Constantinopla, no era igual a un cristiano en Persia, no era igual a un cristiano en la India. Y de ahí la importancia del concilio de Nicea. Su carácter ecuménico. Oikoumene, el mundo habitado. Todos, oikoumene. De ahí viene la palabra ecuménico. ¿Ok? Fue el primer concilio ecuménico porque hubo representación de todos los rincones donde existía la iglesia en ese momento. Y fue aceptado, pero lo más importante no es que haya habido representantes de toda la iglesia, sino que al final es que fue aceptado por toda la iglesia. ¿Ok? Por toda la iglesia. Entonces eso es importante. Quienes salen de ello, pues acaban siendo considerados herejes. Quienes persisten en una doctrina que no haya sido dogmatizada se les llama herejes. Entonces, ojo, cuando tú, a ver, te pongo un ejemplo. Si tú eres protestante y llamas a alguien hereje, le estás llamando hereje porque está yendo en contra de algún dogma. Entonces tú mismo acabas confirmando los dogmas y la autoridad de la iglesia que dio esos dogmas. Por eso te digo que tengas cuidado si llamas a alguien hereje, porque eso implica muchas cosas. ¿Ok? Tal vez deberías buscar otro término. Porque hereje es aquel que se opone a un dogma y un dogma es dictado por una iglesia. Entonces, al llamarle hereje a alguien, está reconociendo los dogmas. ¿Sale? Ok. El primero en reunir a todas, el Nicea fue el primero en unir a obispos de todo el imperio. Y sus decisiones fueron vinculantes para toda la iglesia. También eso es lo interesante de que sea ecuménico, es vinculante para toda la iglesia. Y fue el modelo para futuros concilios. ¿Ok? Fue modelo para futuros concilios.
Análisis crítico y relevancia. Bueno, pues aquí vemos el papel de Constantino. Constantino tuvo como motivo principal unificar el imperio. Ok, era lo que decíamos, no quería que ninguna teología dividiera el imperio, porque esa división teológica podía provocar división religiosa, y esa división religiosa podía ser aprovechada por algún adversario político. Ok, él sentía simpatía inicial hacia el arrianismo. Él no intervino en debates teológicos. ¿Por qué? Porque no tenía la formación en eso. En la cristología prenicena, pues bueno, no era un tema de discusión todavía si Jesús era de la misma. A ver, porque el debate en Nicea es: ¿Jesús es de la misma naturaleza del Padre, sí o no? Todos estaban claros con que era el Hijo de Dios. Eso nadie lo podía negar. Pero, ¿era Cristo de la misma naturaleza del Padre? Y esto fue lo que detonó. Unos decían que sí y otros decían que no. Todos sabíamos que era hijo de Dios. Pero la discusión y la cristología prenicena empezó a plantearse: ¿es que el Hijo de Dios es de la misma naturaleza del Padre o no? Y entonces el arrianismo decía que era de una naturaleza similar al Padre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Constantino no logró imponer el homoousios, que es la ortodoxia, y pues bueno, tuvo una intervención subsidiaria, es decir, que no suplantó obispos. Él no se puso a nombrar obispos, al menos en ese momento. Sería después cuando los emperadores empezarían a tener ese tipo de injerencias. Controversia postnicena. El arrianismo persistió y fue debatido en concilios posteriores, básicamente en Constantinopla, donde se acabó condenando. ¿Por qué? Porque hubo quienes, simpatizantes del arrianismo, pero queriendo estar en la estructura de la iglesia, mantenían posiciones intermedias y se les llamó semi-arrianos. Pero se detectó esto y se dijo: no, basta. Esto es jugarle al vivo, y entonces se convoca el concilio de Constantinopla y se condena el semi-arrianismo, y los arrianos como tales huyeron hacia el norte y evangelizaron a los pueblos germánicos. ¿Ok? Aquí está. Corrientes arrianas, homeos, anomeos, heterousianos. O sea, como que muchas posturas derivadas del arrianismo, pero buscando permanecer en la estructura de la iglesia nicena. O sea, modificaron un poquito mañosamente su declaración para que no sonara arriana, pero seguían colgados del arrianismo. ¿Ok? Actas y procedimientos verbales. Bueno, pues no existen actas del concilio de Nicea como si hay actas de otros concilios. Las actas del concilio de Nicea no existen, pero los documentos oficiales que emanaron de Nicea es la profesión de fe, o sea, el credo, el símbolo de Nicea, los cánones y la carta sinodal. También Constantino escribió al respecto y tiene cartas relacionadas al concilio. Pues no hay actas del concilio. Atanasio no sabe de ellas y no se mencionan en la controversia arriana del siglo IV. Entonces, pues no hay. Lo que nos queda, como les digo, aquí el punto es: no hay actas, pero hay profesión de fe, están los cánones y está la carta sinodal. ¿Sale? Y bueno,
Pues la influencia actual. La influencia actual es que el credo niceno constantinopolitano es el que nos rige hoy y es el credo que recitamos la mayoría de los cristianos en nuestros cultos. ¿Ok? Es el fundamento de la doctrina de la Santísima Trinidad, porque si no hay un Cristo de la misma naturaleza del Padre, no hay Trinidad. Y la Trinidad es el fundamento del cristianismo. Es una guía para identidad y testimonio cristianos. Es lo que les decía. Si no crees en los postulados del credo de Nicea, o sea, si no crees que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, que Jesucristo es Dios, no eres considerado cristiano. ¿Ok? Por eso les digo, muchas ramas, o la mayoría no consideran cristianos a los testigos de Jehová o a los mormones, aunque utilicen la misma Biblia y muchos de los fundamentos cristianos. ¿Ok? Y es un modelo para la unidad eclesial. Eso es algo que une a católicos, ortodoxos y protestantes históricos. Correcto, pues bueno, el concilio de Nicea se desarrolló y hoy estamos en el año 2025. Eso quiere decir que en el año 325, hace 1700 años, y justo hace 1700 años, el 27 de junio de 2025, se estaba llevando a cabo el concilio de Nicea, que nos sentó las bases del cristianismo. Pues espero que esto te haya sido muy útil, espero que esto te ayude a entender y que como cristianos estemos conscientes de la importancia del periodo que estamos viviendo conmemorando Nicea, porque sin Nicea no tendríamos la fe que tenemos. Ok, pues bueno, les agradezco mucho. Si te gustó el contenido, te pido que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Sale? Gracias.